turno se viene arriba y ya no podemos... Bueno, veo muchas caras nuevas, lo cual es realmente gratificante para, ¿cómo decirlo? No escuchar una conferencia. Nosotros en esta escuela de filosofía no aprendemos a dogmatizar ni siquiera enseñar. Lo que tratamos de alguna forma es que cuando nos juntemos podamos compartir alguna idea. No solamente escuchar. Yo creo que cada uno, todos los seres humanos, vamos de alguna forma en busca, vamos a llamarlo la verdad. Y en algunos casos las podemos reconocer en un libro, otras veces las vamos a reconocer en una persona, otras veces las vamos a reconocer en una enseñanza. Pero lo vamos a reconocer. Lo que ocurre es que cada uno tiene que encontrarla por sí mismo. Nadie nos va a regalar una verdad. Nadie nos va a contar el misterio del universo, ni el misterio de nuestra propia existencia. Cada uno de nosotros, aunque lo pueda, y gracias a que tenemos grandes filósofos, grandes pensadores, grandes maestros que han hablado cosas muy interesantes, aunque las podamos reconocer, cada uno va a tener que encontrarlas por sí mismo. Nadie nos hará libres, ni nadie nos hará sabios. Vamos a tener que construirnos, hacernos nosotros mismos sabios y libres. Y en esta charla, yo ahora me voy a hacer una encuesta, porque creo que lo interesante no es lo que yo os pueda decir, creo que lo interesante es lo que cada uno pueda vivir a través de las cosas que se dicen. Y eso puede ser muy subjetivo y es quizá lo más iluminador. Como filósofos que somos, en esta organización internacional, hemos diseñado para todo este año un ciclo que se llama Respuestas arriesgadas a preguntas valientes. Respuestas arriesgadas a preguntas valientes. Porque creemos que lo más importante es tener la pregunta. Tener preguntas significa que algo en nosotros se ha despertado. Tener preguntas significa que en lugar de estar dormido en la comodidad, estar dormido en el mundo de lo convencional, algo en nosotros ha despertado. Y entonces tenemos preguntas. No hay que asustarse de las preguntas. Y quizá cuando tenemos la pregunta, o cuando ha despertado en nosotros la pregunta, es quizá que la respuesta ya viene de camino. Entonces lo importante en este tema que nosotros estábamos, en este ciclo que estamos abordando, es justamente un intento de respuesta a preguntas que en el fondo laten en el interior de cada uno de los seres humanos, pero que en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de concienciarla y mucho menos de compartirla. Esa es la idea de este ciclo. Y en este ciclo asignaron, bueno, os cuento que de vez en cuando nos reunimos, el equipo de los que, bueno, llevamos un poco la escuela, pues se hace un programa de actividades. Ese programa de actividades, pues se van dando los títulos. Y a mí me asignaron este de libertad programada. Y, ¿sabéis la incógnita que tengo? Claro, que se me ha medio resuelto al ver tantas caras nuevas y tanta gente joven. Y digo joven, no solamente de edad, porque creo que la juventud es algo más que la edad. Me preguntaba, ¿pero hoy interesa el concepto de libertad? ¿O en nuestra conciencia o en nuestro régimen de intereses hay otras cosas que están por encima de la libertad? Yo soy de una generación que podríamos llamar postmoderna. Sabéis que ahora lo que está de moda es lo transmoderno. ¿Sí? O sea, primero estuvo lo moderno, luego llegó lo postmoderno y ahora está lo transmoderno. Digamos que por mi generación servía de los modernos postmodernos. Y a nosotros sí nos interesaba mucho la libertad. Y salíamos a manifestarnos a la calle con aquello de libertad, libertad, libertad. Y yo os pregunto, de los que estáis aquí ahora, ¿es muy importante para vosotros la idea, el concepto o la vivencia de la libertad? Totalmente. Que sí. ¿Sí? Sí. Levantamos la mano para lo que es realmente muy importante. Hacemos una encuesta. Bueno, gracias. Bueno, me siento satisfecho del título que le hemos puesto entonces. Bueno, pues
intentamos abordar ese tema de la libertad. Y sobre todo, ¿sabéis lo que sería más que bonito y más que útil? Aunque somos muchos, que pudiésemos hablar, que pudiésemos compartir un poco lo que pensamos. ¿Qué concepto tenéis de libertad? ¿Cómo podríamos decir? Yo sé, cuidado, yo sé que hay cosas muy difíciles de definir. Hay cosas que son fáciles. Un vaso, un recipiente para beber en él. Es fácil. Una mesa, pues. Un utensilio más o menos plano con 3 o 4 patas para comer, para escribir. Es decir, hablamos de cosas humanas, seguramente nos va a costar trabajo. Pero ¿os atrevéis alguno a definir o a tratar de explicar lo que entendéis por libertad? Capacidad de decidir y posibilidad de hacerlo. Para mí serían las cosas básicas de la libertad. Capacidad de decidir y posibilidad de hacerlo. Bien. Adrián. La libertad que procede de conocerse a sí mismo o estar en proceso. Pero más que la definición en sí misma, ¿qué es ser libre? Hacer lo que quiere. Ir en contra de la sociedad. Hacer lo que quiera, ir en contra de la sociedad. A ver. Sí, porque desgraciadamente nadie es libre. Porque tenemos que tener unos trabajos, unas obligaciones, una hipoteca, una familia, unos gastos, una disciplina. Y si no eres del grupo, porque eres libre, ocupa. Eres un ocupa. Pero realmente lo ocupa es la persona libre, la que no tiene las obligaciones de pagar impuestos, de pagar de horarios. Entonces yo la libertad lo veo como algo difícil. Porque la gente piensa, yo esto no lo hago porque me dirá lo que sea el vecino, esto por lo que diga la gente, esto por lo que mi compañera de trabajo. Entonces tú piensas realmente la gente de tu alrededor. Pero realmente... Entonces tú definirías la libertad es un poco difícil como definirla. hacer lo que te apetece. No, hacer lo que realmente tu corazón te dice de hacer, no tu cabeza. Vale. Bien, vamos a quedarnos por ahí. Venga, perfecto. Alguien más, venga, por esta banda que hay aquí. ¿Alguien? ¿No? Bueno, espero que vayan surgiendo cosas. Yo sé que es difícil de definir la libertad. Es difícil. Todo lo que es netamente humano, profundamente humano, es difícil de definir. Podemos hablar horas y horas sobre determinados temas, pero llegar a la esencia, al corazón, como decía ella, ¿cómo es tu nombre? El Loli. Loli. Como decía Loli, llegar al corazón de las cosas es bastante más complicado. Yo creo que no se puede definir algo tan necesariamente humano como la libertad sin antes ponernos un poco de acuerdo en qué es el hombre. Porque estamos hablando del hombre libre. Tendríamos que ver qué entendemos, qué soy yo, quién soy yo, qué es el ser humano. Bueno, la primera evidencia que nos vamos a encontrar, ya desde la Ilustración, es que el ser humano es un ser pensante. O sea, tiene la capacidad de pensar. Razonar ya es otra cosa, pero pensar, pensamos. Yo estoy pensando mientras os hablo, vosotros estáis pensando mientras escucháis. O sea, pensar, pensamos. Pero, ¿ese pensamiento es libre? Porque si el ser humano es un ser pensante, la raíz de la libertad debería de encontrarse en la libertad de pensamiento. Si nos quedamos ahí. Vamos a irnos... Nosotros siempre vamos a utilizar a los viejos sabios. Gente que trató todos los problemas que hoy nos preocupan, aunque haga unos cuantos miles de años, 2500. Vamos a irnos al viejo Platón. Platón decía, ¿conocéis el mito de la caverna? Más o menos, ¿verdad? El Platón, que es un señor muy inteligente, que argumenta con una precisión extraordinaria casi todas las cosas, cuando llega algo muy importante nos cuenta un cuento. Porque sabe que las cosas muy importantes no son fácilmente argumentables, son difíciles de argumentar. Por eso nos callamos tanto de las cosas que nos importan. ¿Quién podría definir lo que es el amor? ¿Quién podría definir lo que es la amistad? ¿Quién podría definir lo que es la sabiduría?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Contar un pequeño cuento, hacer una parábola, hacer una metáfora, hacer un dibujo, cantar algo que nos demuestre lo que hay. Y Platón, que es muy inteligente, en las cosas importantes nos contaba un cuento, o sea, nos traía un mito. Con lo cual, volvemos a deshacer el viejo dicho de que la filosofía es el paso del mito a la razón. Eso no es verdad. La filosofía es una reflexión sobre el mito, no lo invalida. Y Platón lo demuestra. Bueno, Platón nos dice, cuando está hablando de la libertad humana, cuando está hablando de la libertad, dice, imaginemos, bueno, imaginar tal como estáis ahora, imaginar una cueva, una caverna profunda, donde todos los seres humanos están sentados como vosotros, y todos estamos haciendo lo mismo, todos estamos mirando en aquella dirección. Además, tenéis que imaginar que hay un artilugio que os impide mirar hacia los lados, solo podéis mirar hacia adelante. Y así habéis nacido y así moriréis. Siempre mirando en una dirección, que es hacia adelante. Y delante, en la pantalla de la caverna, se proyectan unas sombras. Unas sombras que parecen un árbol, que parecen un perro, que parecen una vasija, que parecen un hombre, que parecen un caballo, que parecen un árbol, que parecen una planta. Y esa es la realidad que conocen los que están allí, sentados en la caverna. Han nacido ahí, viven ahí, morirán ahí. Y nos cuenta que esas sombras que aparecen, obvio, eso lo dijo Platón hace casi 2500 años, si estuviera aquí hablaría del cine, que es mucho más realista, es mucho más realista que un conjunto de sombras que se proyectan en la pared. Cuenta cómo detrás vuestro, tenéis que imaginar que allí detrás hay un muro alto con un fuego detrás y hay unos señores que han recortado árboles, han recortado perros, han recortado personas y se divierten pasándolas por delante del muro y proyectando las sombras sobre la pared. Y luego nos habla que esa caverna es una caverna, pero que existe el mundo real, donde están realmente los perros, donde están realmente los árboles, donde están realmente las personas. Y nos explica cómo con ese símbolo, con ese cuento, con ese mito, una realidad que va desde la pantalla que tienen delante, todos, donde están las sombras, hasta la realidad que está fuera de la caverna, incluso habla de algo más elevado que es el sol. Entonces nos prepara, nos mete en ese ambiente. Podríamos pensar que es un cine, estaría muy bien, pero él nos lo cuenta de acuerdo a las herramientas que tenía en su momento histórico, y entonces nos cuenta de que los pobres que están en la caverna somos nosotros, que solamente vemos una ínfima fracción de la realidad, una pequeña sombra de lo que sería la realidad. No os dejéis engañar, a Platón se le ha dicho que es un dualista que duplica la realidad entre el mundo sensible y el mundo ideal. No es verdad. Para él hay una extraordinaria continuidad entre el mundo real y el fondo de la caverna. Porque hay una extraordinaria continuidad, podemos recorrer la caverna y podemos salir hasta el mundo de fuera. Y ahora podemos pensar, bueno, pero, a ver, ¿esto es verdad o no es verdad? Este cuento, yo no tengo la cabeza, yo puedo mover la cabeza, yo puedo girar. Platón se ha pasado. Tenemos más profundamente. Fijaros en el mundo de los sentidos. Fijaros en el mundo de los sentidos. Yo veo todos los colores que existen. Ahora sabemos que no. Hay una infinita gama de colores, pero nuestros sentidos de la vista solo perciben un fragmento. Si nosotros pudiéramos ver como un perro, veríamos otras cosas distintas, siendo la misma realidad. Por lo tanto, nuestros sentidos no es que nos engañen, están limitados a una capacidad de comprensión. ¿Podemos escuchar todos los sonidos que existen en la naturaleza? Sabemos que no. Y que por mucho que yo quiera no los voy a escuchar. Por lo tanto, también el sentido del oído me muestra un fragmento de la realidad. Solo un fragmento. Por lo tanto, quizás el cuento de Platón o el mito de Platón no es tan irreal como sospechamos.
Y tal vez esa imposibilidad de mover la cabeza para saber quién tengo al lado es una manera de expresar que por mucho que queramos, a través de los sentidos, vamos a ver solo un fragmento de la realidad y no toda la realidad. Un fragmento. Pero ¿cuál es el problema? Que no nos damos cuenta de que es un fragmento. No nos damos cuenta, no lo sabemos. Creemos que es la totalidad. Y por eso seguimos encadenados. Y por eso seguimos creyendo que lo que se proyecta en la pantalla es la realidad. Esa es la primera lectura del mito de la caverna de Platón. Es decir, vamos a encontrar dos, hay varias lecturas que podemos hacer, pero lo que me gustaría es que nos diéramos cuenta de que estamos muy limitados en nuestra comprensión de la realidad. Y he hablado solamente de lo físico, pero en lo mental, ¿qué me decís? ¿Sabemos todo? ¿Conocemos todo? ¿Hemos llegado a la comprensión de todos los misterios, de todas las ideas que se han vertido a lo largo de la historia? Evidentemente no. Tenemos un conocimiento parcial. Y en lo emotivo, ¿hemos llegado a sentir todos los sentimientos? ¿A comprender cómo siente el otro y toda la gama de sentimientos que el ser humano podría tener? Seguramente tampoco. Entonces Platón decía, hasta que no reconocemos nuestra propia limitación a la hora de comprender la realidad, es muy difícil librarse de la cadena. Bueno, como decía, como intentaba deciros, esta es la clave psicológica del mito de la caverna. Es decir, estamos naturalmente limitados en la comprensión de la vida, de nosotros mismos y de la naturaleza. Pero luego vamos a estudiar a esos señores que estaban detrás en el muro, que habían recortado sombras, y que no sabemos por qué. Platón es muy inteligente, yo lo recomiendo. No sabemos por qué han montado la caverna. Es decir, están ahí proyectando sus sombras. Mira un perrito, mira un arbolito. Y la gente creyendo que es así. Esos extraños seres, que él los llama los amos de la caverna, tienen una característica: conocen muy bien la psicología de los cavernícolas, que somos nosotros. Conocen muy bien la psicología de los cavernícolas. Y no sabemos por qué han montado todo eso. El caso es que lo que les interesa es que todo el mundo esté mirando hacia adelante, que no se pregunte por la realidad de las cosas y que se mantenga muy sentadito allí. Bueno, incluso decía que de vez en cuando les permitían votar y que elegían... bueno, hacen toda una historia, ¿no? O sea, estaban muy entretenidos. Esa sería la lectura política del mito de la caverna. O sea, una lectura psicológica que nos ubica en una cierta porción de la realidad humana, psicológica, y una lectura política. ¿Cuál os gusta más, la psicológica o la política? ¿Cuál es más interesante para vosotros? La psicológica es interesante, ¿no? Vamos a hablar de la política. ¿Habéis escuchado que se han inventado una nueva palabra que se llama la posverdad? ¿No os suena? Resulta que el diccionario de Oxford todos los años coge unas cuantas palabras que se han popularizado, ¿no? Entonces ahora hablan de la posverdad para hablar del fenómeno del Brexit y del fenómeno del Trump, ¿no? Es decir, fijaros qué curioso, hay muchos dilemas sobre este tema. Ahora veréis la relación que hay entre esto y lo que estábamos hablando. Posverdad es una palabra engañosa, porque más o menos podemos decir es lo que va después de la verdad, ¿no? ¿Y qué es lo que va después de la verdad? ¿La mentira o la superverdad? ¿Qué va después de la verdad? Fijaros, es una de las mejores maneras de manipularnos que tiene, es ponerle palabras a cosas que no dicen absolutamente nada. Este niño es hiperactivo. Eso no significa nada. Nadie sabe lo que es ser hiperactivo. Es decir, hay 1000 motivos por los que el niño no se está quieto. Entonces le decimos que es hiperactivo y todo. Decir que es hiperactivo, vale. No hemos dicho nada, no sabemos lo que hemos dicho. Bueno, es lo mismo la posverdad. Es una palabra para
para una... Os lo vais a entender muy bien. Ya veréis lo que es la posverdad. Imaginaros cualquier político de nuestra España, de cualquier partido. ¿Sí? Van y le hacen una pregunta sobre X cosas. ¿A que sabéis lo que va a responder? ¿A que sí? Eso es la posverdad. Es decir, ¿qué va a responder a la pregunta que se le ha hecho? No. No. Va a coger su argumentario y lo va a repetir una vez más. Y cada vez que le pregunte, va a decir lo mismo. Es decir, va a coger 2 o 3 cosas que son verdad, 2 o 3 cosas que son mentiras, 3 o 4 cosas que son bonitas, la junta, hace un argumento y te lo vuelve a contar. 1 y 10 millones de veces. Hasta que la gente acaba creyéndoselo. Entonces, han definido la posverdad como aquel argumento que tiene más que ver con la emoción y con los intereses de la persona que con la verdad. ¿Os suena? O sea, tú pregúntale a cualquiera, bueno, ¿qué pasa con la corrupción? ¿O qué pasa con el paro? ¿O qué pasa? Tú sabes, según la línea del partido que sea, tú sabes lo que te va a decir. Va a decir su idea y la va a repetir hasta la saciedad. Esa es la posverdad. Pero ¿sabéis cuál es el problema de esto más grave? Que eso se nos va pegando sin que nos demos cuenta. Y vamos haciendo lo mismo. Y al final hemos perdido la capacidad de dialogar entre nosotros y de comprendernos. Porque al final estamos contando nuestra historia. Ni estamos escuchando al otro. Ni siquiera estamos buscando un fragmento de la verdad. Simplemente estamos contando lo que en un momento dado nos interesa. Evidentemente, eso va bastante en contra de la libertad. Bastante en contra de la posibilidad de ser libre. Porque sin verdad, sin un fragmento de verdad, ¿cómo podemos decir que somos libres? Si seguimos nuestros instintos, si seguimos nuestras pasiones, si seguimos nuestros presuntos intereses, ¿podemos decir que somos libres? Y ahora tendríamos que volver a redefinirnos, pero ¿qué entendemos realmente por libertad? ¿Cuál es el problema? Que seguimos en la caverna y que si unimos lo primero que estábamos hablando de que el hombre es un ser pensante, sin libertad de pensamiento, no podemos tener real libertad, porque estamos precisamente manipulados por nuestra propia forma de pensar. Nos hemos preocupado de pensar con rectitud, nos hemos preocupado de pensar con verdad. Es más, nos hemos preocupado de pensar. Porque a veces creemos que pensamos y solo estamos repitiendo los pensamientos de otros. ¿Os dais cuenta de eso? Pensar cuesta. O sea, pensar, encontrar las claves de las cosas por uno mismo, eso cuesta bastante. No es fácil. Y además hemos disimulado el pensamiento de razón. Y ahora, bueno, si queréis, de la parte más, que yo considero más bonita, más bella, porque parecería, si hablamos de todas estas cosas, que la libertad es un mito que no se puede conseguir. Vámonos de nuevo a Platón y a nuestros padres filosóficos que son los griegos. Si os digo la palabra razón o razonar, ¿a qué nos suena? A matemática. Lógica. Verdad. Para ti la razón es la verdad. ¿Sí? ¿Y qué entendemos por razonar? Encontrar el sentido de las cosas. Encontrar el sentido de las cosas. Bueno, aquí hay demasiado filósofo. Porque existen cosas que son, creo que muy interesantes. Desde la Ilustración también, razonar era una cosa un poco aristotélica. Razonar era seguir una lógica formal. Es decir, enganchar un argumento con otro para ir encontrando ciertas verdades. Pero en el fondo desprovistas de contenido. Eso se llama lógica formal. Por ejemplo, el típico, ¿no? Todos los hombres son mortales. ¿Sí? Premisa 1. Sócrates es un hombre. Luego, conclusión. Sócrates es mortal. En principio, esa es la lógica formal, esa es la razón. Pero claro, yo he aceptado que todos los hombres son mortales.
yo no he pensado si hay hombres inmortales. Yo no he pensado cuál es la naturaleza humana. Entonces, la lógica, la razón, cuando es simplemente vacía y formal, difícilmente nos va a llevar a la verdad. De hecho, aquí estamos, en el siglo XXI, hijos de la Ilustración, del modernismo y del triunfo de la razón. Pero, ¿sabéis lo que pasa? La razón que nosotros entendemos, lo que nosotros entendemos por razón, es lo que los griegos y Platón llamaban el logos. Logos con G, no con C. El logos. ¿Os suena? Toda la logía, filología, ¿sí? Todas las logías vienen de eso. Pero fijaros qué curioso, cuando se hace a través de la Ilustración, y nosotros somos hijos todavía de la Ilustración, del modernismo, de ese momento en el que saltamos de la Edad Media a otro momento diferente, la razón se convierte en la lógica formal. Pero tendríamos que irnos a los clásicos griegos, porque para los clásicos griegos y para Platón, el logos, la razón, o sea, a ver, lo que nosotros entendemos por razón, que es el logos, no era solo la lógica formal, era también la intuición de las verdades atemporales. Es decir, el logos, que nosotros hemos reducido a su mínima expresión, era una facultad humana por la cual el hombre no solamente podía argumentar, sino podía intuir. Es decir, el cavernícola, la única posibilidad que tiene real de salir de la caverna es reconocerse como un logos, como alguien que en el fondo de su propia alma, de su propio corazón, tiene unas verdades sustanciales. Y atendiendo, comprendiendo o despertando esas verdades sustanciales que ya están en el fondo de todo ser humano, el cavernícola dejará de ser cavernícola. Entonces hablaríamos del despertar filosófico del ser humano. Y ahí empezaría la real lucha por la libertad. En la medida en que el hombre ha despertado, en la medida en que el hombre se reconoce a sí mismo, y en la medida en que el hombre puede tomar decisiones, pero en función de la verdad, no en función meramente de las circunstancias en las que se encuentra, o de sus deseos, o de sus pasiones, o de sus miedos. Ahí empezaría realmente la libertad humana. Y ahora os pregunto, ¿nos educan para eso? ¿Nos ayudan a eso? Tristemente, no. Teníamos que ver nuestros planes de educación. ¿Qué se trata de hacer con los niños que están en los colegios y en los institutos? Y tenemos que ver qué nos ofrecen por televisión y por los medios de comunicación. Yo no sé cómo deciros. Aunque percibamos la verdad, porque a veces percibimos la verdad de las cosas, no nos interesa. Preferimos la posverdad. O sea, yo sé que este tío es un chorizo, pero miro para otro lado. Había que remover algo en nosotros, había que moverse y despertar de una vez por todas y hacerle caso a la verdad, no a esa cosa que llaman posverdad. Es decir, ¿cómo decirlo? Vivimos en un mundo socialmente o psicológicamente, podemos decirle, bueno, vamos a poner una etiqueta neoliberal, ¿sí? ¿Podemos poner la etiqueta neoliberal? ¿Qué significa neoliberal? Pues que hay libertad de comercio, ¿no? Que el Estado no me toque ni un euro. O sea, yo tengo mi empresa y mi empresa va a intentar ganar todo el dinero que pueda, como sea. Y el Estado no tiene que hacer nada conmigo, que me dejen en paz. Ese es el liberalismo, en el neoliberalismo, lo que pretende es desmontar el Estado y convertirlo en un simple observador pasivo de la realidad. Y claro, el neoliberalismo nos ha convencido. Libertad económica igual libertad humana. Pegado. Si
Si controlamos una milésima la libertad económica, hacemos al hombre un esclavo. Eso es lo que nos ha contado, ¿no? Me estoy pasando. Esa es la idea que nos han contado. Han identificado libertad económica con libertad humana. Eso es verdad, no es verdad. Es decir, eso es lo que nos venden unos y lo que nos venden los otros. Y vivimos en función de eso, vamos a ser capaces de decir, eso es una posverdad, eso no es una verdad. Y vivir en función de la verdad. Esa es la libertad. Hombre, yo sé que no hace falta tirarse a la calle ahora a sacar pancartas, pero digo vivir uno directamente en función de la verdad. Psicológicamente, ¿qué triunfa? El materialismo, ¿no? Pero, ¿cómo definiríamos el materialismo? El materialismo es una idea. ¿Lo pilláis? El materialismo es un pensamiento. Un pensamiento de que todo pensamiento es material. Pero es una idea. Porque hay hombres que no son materialistas. O sea, ¿os dais cuenta que es verdad ¿Os dais cuenta de que en realidad el hombre, la raíz del ser actual del hombre es mental? Y que depende de lo que pienses. Y tu actuación está en función de lo que pienses, consciente o inconscientemente. Y hasta que no logres que tu pensamiento, consciente e inconsciente, sea veraz, la libertad es muy difícil que la puedas tener, vas a ser esclavo de determinadas cosas. Si tú no eres libre de ti mismo, ya eres esclavo de alguien. Si tú no eres libre, vamos a poner un ejemplo, de un odio, si tú no eres libre de una pasión, si tú no eres libre de un miedo, cualquiera que estimule tu pasión, tu odio, tu miedo, te tiene. Pero si tú no tienes nada de eso, nadie te tiene, no pueden hacer nada contigo, eres intocable. Y eso ellos no lo quieren. Ellos quieren hombres cobardes, hombres asustados, hombres con pasiones, hombres que no sean hombres, hombres que sean, perdóname, hombres y mujeres, pero no quiero yo meterme en él, ¿no? No hay problema. Ellos no quieren gente libre, ellos quieren gente esclava. ¿Habéis visto cómo nos tratan? ¿Habéis visto cómo? ¿No os da vergüenza cómo os trata la televisión? ¿Eh? ¿No os da vergüenza cómo os venden los coches? ¿Cómo os venden los perfumes? ¿Cómo os venden la comida para los perros? Oye, es que no es vergonzoso. Nos tratan como adolescentes. Imbéciles. No tiene más que ver un rato la televisión y decir, ¿a quién va dirigido esto? A adolescentes. Pero claro, si te tratan como un adolescente, ¿cómo te comportas? Como un adolescente. Está todo muy bien pensado. Vamos de la cabina a saber muy bien lo que están haciendo. Demasiado. Estamos pillados. Pero la cuestión está, cuando nos damos cuenta de la supermanipulación, luchamos contra la manipulación. Y fijaros lo que os digo, es una postura interior. No hace falta irse a gritar por ahí en la calle, no hace falta. ¿Seguimos la verdad que hemos visto? ¿O nos aferramos a nuestra posverdad y ya vendrá otra cosa y ya veremos lo que hacemos? Yo creo que ahí está la clave real de la libertad. Por eso, libertad programada, no podemos decir que es libertad. Políticamente, a ver qué os parece esto. Están la izquierda y la derecha. Nos quieren hacer creer, que esto es de toda la vida, no. Esto es desde la Revolución Francesa. Antes no existía la izquierda y la derecha. Era otra cosa que ya ni sabemos lo que era. Tú vete a decirle a alguien de izquierda o derecha que no eres ni de izquierda ni de derecha. Eso no se puede. Porque si tú le dices que no eres ni de izquierda ni de derecha, ¿qué te dicen? Que eres un facha. No existe la posibilidad. O sea, existe una dualidad. O eres de derecha, o eres de derecha, que no eres de izquierda.
No existe otra posibilidad. El centro, bueno, centro es mitad y mitad, pero eso no es. No, otro concepto que rebase la idea de izquierda o de derecha. Nos la han borrado, no existe, la han borrado esa posibilidad. No tenemos imaginación para pensar un mundo libre de la izquierda y de la derecha. No lo tenemos. No existe. O sea, después de siglos trabajando con nosotros, han conseguido que dejemos de imaginar otra posibilidad que no sea o lo uno o lo otro. Porque está manipulado. Evidentemente no manipulado. O sea, eso es como... La mejor manera de que no piense en algo es borrarlo. ¿Sí? Porque cuando lo borras no hay nada. ¿Cómo va a hablar de eso? No se puede hablar de eso. Entonces, ahora mismo, si tú dices, mira, yo creo que la izquierda y la derecha están superadas, digo como posibilidad, entonces te dicen, entonces ¿tú qué eres? Porque ni izquierda ni derecha, facha. Porque los que dicen que ni izquierda ni derecha son los fachas, que es peor. Con lo cual, los que están de acuerdo en que están mal las dos cosas, algo tendrá que ver. Seguir así veréis hasta qué punto tenemos libertad interior para poder elegir nuestro camino por la vida, que es realmente de lo que se trata. ¿Hasta qué punto tenemos esa libertad interior? Y hasta qué punto nosotros no somos esclavos conscientes, sin darnos cuenta. Os voy a poner otro ejemplo. Imaginaos que sale un decreto, Real Decreto Ley, que dice: se le va a insertar a todos los españoles un chip por el cual sabremos dónde están, con quién hablan y qué hacen durante todos los días de su vida. No doy idea. ¿Qué diríamos? No horrorizaría, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Y qué es el teléfono móvil? ¿Habéis visto en el teléfono móvil que hay unos sitios donde mira? Yo me aluciné. Mira y dice, escucha, si me ha dicho lo que he hecho todo el día. Eso existe, ¿eh? En los móviles de Android existe. Se va sabiendo, ha ido de tu casa a la nueva panadería, no sé qué, no sé, porque en el mapa está. O sea, ya lo tenemos. Y nadie se ha revelado. O sea, Nadie se ha dado cuenta, por así decirlo. han creado la necesidad y con la necesidad te han metido te han enchufado, bueno, no, vamos a decirlo, te han enchufado algo y estamos terriblemente controlados. ¿Sabéis que hoy, ahora, alguien puede saber quiénes han estado en esta conferencia? Sin ningún problema. ¿Y lo que se dice? Y lo que se dice, cualquiera lleva un virus en el móvil y lo está grabando. Hasta tus ronquidos por la noche te lo van a grabar. Eso es real. Y hay como una especie de imposibilidad. Es la posverdad. Es así. Es así. ¿Qué hago? Bueno, este es el ejemplo del teléfono móvil. ¿Cuántos ejemplos así podríamos encontrar? ¿Cuántas necesidades se nos han creado por dentro que hemos aceptado, que nos han sido? ¿Has visto lo que se le pone? Muy curioso. A mí siempre me llama la atención. Un oso es poderoso, ¿no? Un oso te hace así y te arranca la cabeza. ¿Has visto cómo lo controla? Con una anilla en la cabeza. Una anilla en la cabeza. Aquí, en la nariz. Entonces, el dueño la hace así, y el oso va sin ningún problema. Simplemente por el dolor. Nos han puesto varias anillas en varios sitios. Quizá, digo que esa es la reflexión que tendríamos que hacer. ¿Qué anillas nos han puesto en qué lugares que tiran de nosotros y nos hacen hacer lo que presuntamente tenemos que hacer? Y además tan convencidos porque yo he elegido. Yo elijo, yo quiero. Es mi decisión. Yo creo que habría que sentarse delante de uno mismo, reflexionar en profundidad, para ver realmente qué decisiones tomo y qué decisiones están simplemente motivadas por necesidades que me han creado y de las cuales no he sido consciente de que me las han metido. No soy consciente, pero están, y están operando desde dentro de mí. Mirad la noticia
hacer un análisis de las noticias y veréis. ¿Cuánto tiempo se le dedica a lo importante? Por ejemplo, el tiempo. Muy importante. Ola de frío, ola de frío, oh, qué frío va a hacer, qué frío va a hacer. Todo el mundo hablando de frío. 5 minutos al tiempo. Deporte. 5 o 10 minutos a los deportes. Asesinatos varios, bullying varios. Que será muy triste, pero ¿qué necesidad tenemos que nosotros de saber que han matado que se ha muerto un señor asfixiado por una botella de camping gas en una aldea del Rocío? De verdad, hace falta estar 1 minuto y medio viendo cómo entra la ambulancia, cómo sale, cómo, pobrecito. Eso es realmente útil para la gente que está en su casa. Es manipulación emocional, ¿no? Es manipulación emocional. Es distraerte de todo. Es distraerte absolutamente de todo. El índice de la bolsa. ¿Quién sabe lo que significa el índice de la bolsa? Yo no. No, ha bajado, ha subido, oh, qué bien ha subido. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No significa nada absolutamente. Entonces nos van llenando la cabeza de tonterías. Y luego decimos, ¿sabes que la bolsa ha subido? ¿A quién le interesa eso? Al IBEX 35, a las 35 empresas que son a nosotros nos da exactamente igual. Vosotros analizad las noticias y veréis qué cantidad de porquería nos meten en la cabeza. Y lo más curioso, cuando hay algo importante, lo acaban con algo que emocionalmente te distrae. Porque si se dice, bueno, se va a hacer una ley, no sé, impuestos. Una perra que ha parido 18 cachorros, han salvado, no sé. ¡Ay, qué bonito! Ya está, ya está. Así, o te sacan un niño del tercer mundo muriéndose de hambre o asesinado por los terroristas. Y así estamos. Lleno, la cabeza llena. ¿Llena de qué? ¿De qué? Ese es el gran tema. ¿Llena de qué? No hace falta tiempo y espacio como este para pararnos a pensar como seres humanos, con libertad, con tranquilidad, a analizar las cosas. Cuando le preguntas a la gente, el problema más grave, el paro y el terrorismo. Ahora me voy a decir, Antonio, estás como una chola. El terrorismo no es un problema. El problema del terrorismo lo saben todos los informadores. El problema del terrorismo es la información. La fuerza del terrorismo está en la propaganda. Nada más. Nada más. Si se silenciara la información sobre el terrorismo, desaparecería. Eso lo saben todos. Preguntarle a cualquier político, preguntarle a cualquier estratega. La fuerza del terrorismo está en el miedo. Si queréis, me he entretenido en buscar, ya sabéis, en Google, ¿no? Pero bueno, es interesante. Posibilidades, fijaros. ¿Por qué nos preocupa tanto el terrorismo? Fijaros. Tiene 17.600 veces más probabilidad de morir de un ataque al corazón que de un ataque terrorista. Tiene 11.000 veces más probabilidad de morir de un accidente aéreo que de un ataque terrorista. Tiene 1.048 veces más probabilidad de morir en un accidente de coche que en un ataque terrorista. Tiene 9 veces más probabilidad de morir de asfixia en la cama que un ataque terrorista. Esto es contando la gente que se muere asfixiada, no sabemos por qué. En Estados Unidos tiene 8 veces más probabilidad de morir a manos de la policía que en un ataque tiene una posibilidad entre 150 de morir de un accidente doméstico y 120.000 de morir de un ataque terrorista. A ver, perdonadme, pero nos asusta el terrorismo. Tenía que asustarnos montarnos en un coche. Es mucho más probable que muramos de un accidente de tráfico que de un ataque terrorista. Pero en cambio, el terrorismo preocupa a todo el mundo como el segundo o tercer factor más importante. Pero en realidad será muy difícil que nos toque algo. No tiene peso, no.
no es, entendedme lo que voy a decir, no es nada. Y se puede atajar en cuanto se corte la información. Pero en cambio, tenemos la cabeza llena de terrorismo y de ataques terroristas. Buscad más ejemplos y veréis hasta qué punto estamos manipulados. Hasta qué punto este mundo y esta sociedad en la que estamos nos tiene realmente con el seso sorbido en cosas que no nos interesan, que no son importantes. En absoluto son importantes. Y nuestra propia humanidad nos la estamos jugando. Ya no es ser libre, es ser humano. Pues yo creo que la humanidad y la libertad están íntimamente unidos. No creo que exista posibilidad de auténtica realización sin libertad. Y al mismo tiempo es muy difícil que haya libertad si no hay una mínima realización. Es una pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que se va retroalimentando. Yo diría la frase de un filósofo, el profesor Libraga, que hace muchos años que la leí y todavía la tengo. La libertad ni se pide ni se da, se ejerce. Creo que hay un átomo de libertad en cada ser humano. Creo que está la semilla o la fuerza de la libertad en cada ser humano, pero hay que trabajarla. No es gratis, no. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que plantearse las cosas de nuevo, hay que mirar con nuevos ojos todas las cosas, hay que intentar salir de la caverna. Y si intentamos salir de la caverna, ya estamos ejerciendo nuestra propia libertad. Y salir de la caverna, en lo psicológico, es volver a pensar las cosas. Coger nuestra propia posverdad y posponerla. La posponemos y tratemos de buscar la verdad. Y de la verdad social, pues mirar con inteligencia, hablar con las almas afines y poder ponernos de acuerdo en que muchas cosas las vemos todos. Pero hace falta un pobre niño que diga: el rey está desnudo, el rey va en pelotas por la calle, cuando todo el mundo dice que el traje del rey es maravilloso. ¿Sabéis a qué estoy diciendo? No lo cuento de eso. Sí. Hace falta decirlo. Entonces a veces nos da miedo eso que llamaba Susan Newman la espiral del silencio. Nosotros mismos entramos en una espiral de miedo, una espiral: esto que pienso yo es una cosa rara, esto que pienso yo, lo pienso yo solo. Si lo digo van a pensar que soy idiota. No, yo creo que no, porque el ser humano tiene la posibilidad de ver muchas más cosas de las que en general nos reconocemos nosotros mismos. Y bueno, yo por mi parte creo que voy a terminar aquí, porque si me caliento seguiría. Y ahora, si queréis, podemos hablar un ratito de algunas cosas que os han parecido bien, otras que os han parecido mal, y algunas cosas que no he dicho, porque a lo mejor se me han escapado, vosotros pensáis, o lo que queráis. No. Sí. Un experimento creo que lo hicieron en Holanda, que está circulando, que encasillaban a la gente, o sea, los que estaban bien vestidos, la ama de casa, los enfermeros, los bomberos, ¿no? Y estaban todos encasillados en un cuadrado. Y entonces luego preguntaba el entrevistador, en general, dice: ¿cuántos de ustedes son madres solteras? Y de cada casilla iba saliendo gente. Planteaba: ¿y cuántos de ustedes sienten, no sé, que se puede salvar a la foca? Y salía, ¿no? Entonces te das cuenta de que, como decía, no estás solo. O sea, aunque te quieran encasillar en cosas que por no salirte del carrilillo, ¿no? Porque si no te sientes un poco... esa diferencia a veces también te puede pesar, pero realmente no... Yo creo que somos muchos los que pensamos que esa libertad se puede ejercer, pero no la ejercitamos. Sí, no la ejercitamos y bueno, esto es como todo, ¿no? Hay que ponerse. No posponer la libertad, sino ejercerla como nos decían, ¿no? A mí reconozco que me ha dado ese impulso, ¿no? Para decir, bueno, si no quiero esto, lo voy a decir. ¿Y qué más da? Además importa poco equivocarse, si ya estamos equivocados. Pues me equivoco un poco más, pero por lo menos tengo la posibilidad de aprender algo, ¿no? Pues
tal vez pueda hacer otra cosa diferente a la que he hecho ahora. A mí me sorprende porque yo le he dado mucha vuelta al tema de la libertad y siempre he luchado y trabajado y sigo haciéndolo por ser una mujer libre. Libre, pensar por mí misma sin que me piensen y decidir lo que quiero hacer con mi vida y hacia dónde dirigirme. Pero siempre me ha sorprendido una cosa, que en la vida diaria, cotidiana, encuentras muchas veces, compartiendo con otros seres humanos con los que trabajas, con los que te relacionas, que cuando hablamos de libertad en abstracto todo el mundo dice, yo quiero ser libre. Pero cuando nos ponemos a ver qué es libertad y la gente detecta que tiene que romper con los caminillos trazados, con los hábitos de toda la vida y que eso supone un esfuerzo, renuncian. Y no renuncian porque no ansíen la libertad, renuncian porque nos han metido el chip de la comodidad. Eso es incómodo y tengo miedo que me pongan una pegatina en la cara que diga esa es diferente. Y a mí eso me produce mucho dolor, ¿no? Porque lo veo muy continuamente, menos ahora en la gente joven que en la gente mayor, pero aún sigue ocurriendo. Entonces, yo me diría a mí misma que cuando me digo quiero ser libre, no consiste solo en protestar, no, sino en hacer algo, de verdad, en saber qué significa eso para mí y en hacer algo. Pero es que no tenemos reflexión. tiempo. No tenemos tiempo. Estoy también contra la sociedad. Porque yo voy a exponer mi caso, que es uno de los tantos, pero yo, por ejemplo, yo no veo las noticias, yo no veo la televisión. Entonces, mis amistades me dicen, ¿cómo no ves las noticias? Es que, ¿cómo no te vas a enterar de lo que pasa en el país? Pero ¿qué inculta? Pero que... Vamos a ver. Primero porque te engañan. Dependiendo del canal, escuchas o ves lo que a ellos les interesa, depende del partido político. Segundo, porque casi todo está, como bien dices, adornado para estar entretenido en lo que a ellos les interesa. Y tercero, estoy comiendo y no me apetece ver las desgracias, porque eso atraes más en tu pensamiento las desgracias, el malestar de la gente, y eso inconscientemente te estás bajando de nivel. Entonces es luchar contra la gente. Es que la loca soy yo porque no veo las noticias. Sí. Entonces estás luchando contra la marea, porque la libertad de expresión, pues si es que hoy en día si escribes en el Facebook tu libertad de expresión, que los políticos son una mierda, tal cual, te pueden denunciar, puedes ir a la cárcel, porque ha pasado. Entonces, ¿qué libertad de expresión? Si no tenemos libertad. Por eso la palabra libertad tiene mucho que hablar, ¿eh? Totalmente de acuerdo. La palabra libertad es para toda la vida. O sea, creo que si volviéramos a empezar, volveríamos a tocar otros temas. Y sería un tema completamente recurrente, porque es un tema profundamente humano. A ver, lo mío es una pregunta, Antonio. Tú has hablado de cómo Platón dice cómo está montado este sistema que él llama la caverna. Mi pregunta es, ¿qué solución propone Platón para que podamos empezar a cambiar eso? ¿Qué hacemos? Pues mira, un poco la conversación que tenía ahora. Platón dice que hay que salir de la caverna. Salir de la caverna significa volverse filósofo. O sea, él define filósofo, o sea, la caverna en la que vivimos ha convertido la filosofía en una especulación intelectual. No filósofo, eso es mentira, cochina. Eso ha sido quitarle la ala a la filosofía. El filósofo es un tío de calle, es una persona que vive pensando, reflexionando y vive coherentemente consigo mismo y con la naturaleza. Es literalmente un amante de la verdad, es un buscador de la verdad, eso es un filósofo. Entonces, Platón decía que había que tener los riles, vamos a decirlo de alguna manera, de romper lo que nos mantiene atados, ahora que cada uno acoja la metáfora. ¿Qué significa si yo me siento que estoy atado y con la mano así? ¿Qué significa este gesto? Libertad. ¿De qué? ¿Cuáles son los hilitos que me mantienen atado? Yo tengo que encontrar cuáles son mis hilos, porque cada uno tiene unos hilos distintos. ¿Cuáles son mis hilos que no me dejan moverme?
Entonces, es convertirse en un filósofo. Eso, para Platón eso era convertirse en un filósofo, un buscador de la verdad. ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo era Cristina? Loli. Porque dice Loli. Si tú de pronto estás sentado aquí y están todos babeando mientras miran qué bonito ese hombre, cómo pasa. Claro, todo el mundo está babeando y tú miras al otro, le miras la cara y dices, están engañando. Entonces, la verdad Aló, no significa lo claro. mismo. O van asociados. Yo creo que están totalmente asociados. También las mentes. Entonces, lo primero es, nos vamos a encontrar con la oposición de la sociedad. Eso es lo primero que te vas a encontrar. Seamos sinceros. Es verdad, perdona que te interrumpa, también es verdad que antiguamente en tu época se había más manifestaciones. Sí. Hoy en día, ¿dónde están? No hemos corrido nosotros delante de los grises, ¿no? Yo me acuerdo, yo no sé, Eran ¿verdad? los grises, Pero entonces. yo, Cuéntame, el programa ese que algo he pillado de onda, Sí. yo me acuerdo cuando la mujer se manifestaba porque quería igualdad y gracias a esas manifestaciones la mujer empezó a trabajar, porque antes era ama de casa. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que Hoy en día no nos manifestamos. Pero te voy a contar una teoría que yo tengo. Bueno, una teoría, por decirlo de alguna forma. Cuando tú sientes la cadena física, tú te revelas. A ti te ponen una cadena en la pierna y tú dices, ¿quién me ha puesto esta cadena? Y te vas a revelar. Es decir, cuando constatas la injusticia y sientes que quieres hablar y no te dejan, y sientes que quieres hacer y no te dejan, entonces te revelas y entonces aparece. Pero el sistema sabe cambiar a tiempo. Entonces el sistema, en lugar de ponerte cadenas físicas, por oído hablar, te dice, habla lo que quieras. Ya está. Se acabó la rebeldía. Yo puedo decir lo que quiera. En el Facebook, en el otro, en lo otro, yo puedo decir lo que quiera, no hay problema. Entonces, como puedes decir lo que quieras y hacer lo que quieras, ¿quién te lo prohíbe? Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay rebeldía. Han matado la rebeldía en su origen, que es en el fuego interior de sentir la resistencia de algo. Mira, mis padres me dejan hacer lo que quieran. Hay libertad sexual, hay libertad social, hay libertad laboral, hay libertad... ¿Para qué voy a protestar? Entonces, el sistema, la caverna, sabe ir cambiando con el tiempo, justamente para tener cavernícolas. Lo que pasa es que con el tiempo el hombre también se empieza a vacunar y se empieza a dar cuenta. Por eso nos damos cuenta, por eso estamos aquí. Porque nos empezamos a dar cuenta de que no hay cadenas físicas, sino que hay cadenas mentales. Y al darnos cuenta, empezamos a revolvernos. Pero no os preocupéis, la caverna tiene antídoto para todo. Volverá a reconfigurarse para mantener a la gente, como siempre, achantada. Se reactualiza. Bueno, yo creo que donde se ve esto muy bien, con una S contemporánea fantástico, es en Matrix. A mí en Matrix hay una cosa que me gustó mucho cuando dice, hay un diálogo entre él y él se dice, bueno, ¿y por qué había hecho un mundo tan desagradable? Le dice, porque encima que estamos dormidos, encima de que esto no es verdad, encima de que todo esto es mentira, pues que lo había hecho tan desagradable. Dice, lo hicimos agradable, pero no os gustaba. Os despertabais. O sea, eran tan convencionales, era tan bonito que no os lo creíais. Entonces tuvimos que hacer una Matrix dura con vosotros para que estuvierais suficientemente entretenidos y no os dierais cuenta. Y esa Matrix se va reactualizando en función de cómo cambia la mentalidad de las personas. Y bueno, siempre os diré que los filósofos seremos los contestatarios con el sistema. Y cuando digo filósofo, no lo digo por título o por carrera. Digo filósofo en el sentido clásico de un enamorado de la verdad, de alguien que busca y alguien que quiere encontrar. Y no solamente busca y quiere encontrar, sino que quiere vivir eso que ha buscado y ese trocito que ha encontrado. Eso sería realmente un filósofo. Y respondiendo a tu pregunta, terminando, ese sería el filósofo, el que sale de la caverna, porque primero tiene que vencer a los colegas, que con el babero no lo deja moverse. Luego tiene que vencer a los amos de la caverna, que están esperando ahí detrás y si no, eso sí que le cortan la cabeza. Y luego tiene que vencerse a sí mismo, porque el tío pobre sale de la oscuridad y cuando llega a la luz, ¡oh! ¡Bum! No ve nada. Claro, tú sales de una habitación oscura. ¿No?
y de pronto te enchufa una linterna en la cara, me he quedado ciego, ¿no? Entonces, o sea, tienes que vencer a los colegas, a los amos y a sí mismo, porque el primer impacto que recibe de la luz del sol es me he quedado ciego, maldita sea mi estampa, ¿para qué salir de la caverna? O sea, sí que estaba loco, ¿no? Claro. Cuando te das cuenta de que lo que creías que era no es del todo, porque tienes que esperar a que tu ojo interno, como diría Platón, se acostumbre a la nueva dimensión, a percibir lo que siempre, en el fondo Platón dice lo que siempre estuvo dentro, ¿recordáis? Cuando hablamos del logos, en el fondo, él habla de la reminiscencia, de que todo ser humano tiene esas semillas dentro y que aprender, en el fondo, es recordar. Aprender es recordar. Aprender es darse cuenta de que algo de lo bueno, de lo bello, de lo justo, de lo verdadero siempre estuvo en el interior. Y ahora nos vamos a morir. Cuando ese es el filósofo que ha salido a la luz del día, dice, bueno, no estoy ciego, me he librado de otro. ¡Ah, qué bien! Entonces dice, ¿y ahora qué hago? Pues me vuelvo a la caverna a ver si convenzo a algún idiota más de que eso es mentira. ¿Y sabéis cómo llama Platón a ese hombre? Echaron a temblar. El político. El político, curioso, para Platón el político es el hombre despierto que quiere ayudar a otro a despertar. No es, como veréis, no es nada que ver con el contexto actual, de la idea de político, ¿no? El político actual es el amo de la caverna, ¿eh? El político de Platón es el hombre despierto que por amor a los que están abajo se juega la vida para intentar liberar a alguno más. Ese sería realmente el filósofo realizado. No el que ya ha llegado a la verdad y se la queda para sí mismo, sino el que haya llegado a una libertad y dice, bueno, pues hay que ayudar a otros a que la consigan también. Entonces, si vamos sacando de uno en uno, pues cada vez seremos más y será un poco más fácil. Sí. Sí, con el tema de que la libertad de hacer lo que quiero, podríamos incidir un poco más en qué parte de mí, ese querer que es hacer lo que se me antoja, cómo estaría encaminada. Bueno, yo creo que ahí empezaría ya el bisturí fino para ver qué parte de mí es realmente armónica con la verdad, con mi propio ser interior, y qué parte de mí es fruto de la manipulación que he recibido o es fruto de los instintos que todos los tenemos. Porque en un momento dado a mí me puede apetecer el collar que lleva María Dolores. Entonces me acerco para ella y se lo quito, ¿no? Y no, quiero ser libre. De alguna manera algo nos dice que eso no es libertad, ¿no? Bueno, pues de alguna manera también otras cosas tenemos que constatarlos con la verdad que hemos percibido, a ver hasta qué punto, si me dejo llevar por mis pasiones, si me dejo llevar por mi instinto, si me dejo llevar por la parte más oscura de mí, que también la hay libertad o no hay libertad. Yo creo que esa es una reflexión que cada uno tiene que hacer. Ahí es un problema de conciencia real. Entonces ahí lo que hace falta es una moral realmente profunda, que sería lo que de alguna manera nos va a ayudar a ser libres. Porque una cosa que no hemos dicho, bueno, yo tenía pensado hablar de cómo los orientales enfocan esto, cuando hablan del Dharma y del Karma. Esto que para nosotros puede ser muy complicado, ellos llevan milenios y lo tienen muy claro. Esta idea que para nosotros es, ellos lo han pensado, lo han elaborado, lo han escrito en cientos de libros y lo tienen muy claro. Tal vez otras cosas no, pero esta la han trabajado muy bien. Yo os recomiendo, bueno, lo primero que voy a recomendar, que barrer para casa, son los cursos de filosofía de nuestra escuela de filosofía de Nueva Acrópolis, donde todo esto lo vais a ver. Pero la idea del karma es muy interesante si la estudiamos en profundidad, porque ellos nos dicen, en realidad, volveríamos al principio, ¿libertad de quién? Del ser humano. ¿Libertad dónde? En la naturaleza. Pero el ser humano que es y la naturaleza que es. La naturaleza es un conjunto. La naturaleza es armónica y la naturaleza está regida por ciertas leyes.
En lo físico lo tenemos claro. Por ejemplo, ¿por qué tenemos aquí electricidad, luz esta noche? Porque hay una cosa que se llama electricidad que se rige por una serie de leyes. Y habiendo conocido las leyes de la electricidad, podemos canalizarla desde Dios sabe dónde hasta aquí y eso da luz. Eso es un fenómeno natural. Si no fuera por las leyes de la electricidad, ahora no tendríamos electricidad. No tendríamos luz. Entonces, ellos decían que toda la naturaleza está regulada por unos principios que podemos llamar leyes, no humanas, leyes de la naturaleza. Y que justamente la libertad es actuar en armonía con esas leyes de la naturaleza. Ahí estaría la verdadera libertad humana. En comprender esas leyes de la naturaleza y en no saltárselas, porque saltárselas trae consecuencias. Siempre. Bueno, lo que nos dirían los orientales es que cualquier acción humana tiene consecuencias. Positiva o negativa. No hay palabra, pensamiento o sentimiento que lanzado a la vida, a la naturaleza, no tenga una consecuencia. Lo que pasa es que a veces somos muy simples y como no vemos el suficiente espacio de tiempo y queremos verlo todo aquí y ahora, no da tiempo a manifestarse ese proceso. Pero si cogiéramos la suficiente amplitud temporal, veríamos que eso siempre es así. Siempre hay una consecuencia para todo lo que hicimos, dijimos, pensamos o sentimos. Y esto lo han explicado muy bien los orientales. No es un castigo, es la armonía de la naturaleza en función de la ley. Por lo tanto, nuestras acciones no pueden estar regidas, si queremos ser libres, por lo más bajo, deberían estar regidas por lo más elevado, por lo más alto. Bueno, yo creo que ¿qué hora tenemos? Buenos días. Yo creo que ya. Bueno, ahora creo que podemos tomar algo ahí, todo eso, y si queréis podemos seguir charlando y hablando. Yo estaré encantado de seguir hablando y que podamos decir más cosas. Y Mario, que tiene que cerrar la actividad que va a venir. Tengo libertad para hacerlo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, un aplauso, ¿no?